Con motivo del Día de la Madre, el Grupo Fraternidad de Drogadictos Anónimos ofrecerá canastas de pan elaboradas de forma artesanal. Su director, Antonio Morales, recordó que el taller de panadería es parte de la rehabilitación de los beneficiarios y con la venta del producto artesanal se ayudan a superar la adversidad. Es parte de toda la labor que hacen todos los muchachos y esto se trabaja ya de manera conjunta con aquellos que ya se integraron, que también nos apoyan por fuera, promocionando también nuestros productos para seguir teniendo las puertas de nuestro albergue abiertas. Por la pandemia, la venta de las canastas de pan será en la sede del Grupo Fraternidad de Drogadictos Anónimos, ubicado en la calle 187M, número 509, de Santa Cruz, Palomeque. Con imágenes de Carlos Pacheco, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.